Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. El escándalo de corrupción que estremece los cimientos de la FIFA también salpica a la política internacional. Este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremetió contra Washington al asegurar que detrás de la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hay, según él, intereses ocultos. Putin defendió la candidatura de Joseph Blatter a la reelección de la presidencia de la FIFA, mientras que otros líderes mundiales exigieron al unísono la renuncia del máximo rector del fútbol mundial. Mueve masas, impulsa el turismo, une naciones, pero sobre todo circula millones y millones de dólares en todo el mundo. Así es el fútbol, el deporte más famoso del planeta, pero que hoy vive uno de sus episodios más oscuros a lo largo de su historia. Estas son las portadas de los principales diarios del mundo, en las que aparece el mismo personaje. Se trata de Joseph Blatter, presidente de la FIFA, quien hoy es señalado por unos y escudado por otros. Pero el escándalo que penetró las entrañas del máximo rector del fútbol mundial no solo tiene a Blatter en el ojo del huracán y a 7 funcionarios en la mira de la justicia, también salpica la política internacional. Así quedó evidenciado este jueves, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, arremetió contra Washington, señalando que detrás de la investigación que hizo el Departamento de Justicia existen, según él, intereses ocultos. Respecto a los arrestos, me parecen como mínimos, muy raros, porque se llevaron a cabo por iniciativa de la parte estadounidense basándose en acusaciones de corrupción. Sabemos que se ejerció presión contra Blatter para prohibir la celebración del Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia. Putin sugirió que el interés de las pesquisas de Washington en contra de líderes de la FIFA es impedir que el Mundial de Fútbol se realice en Rusia. Además, criticó con vehemencia a quienes piden la renuncia de Joseph Blatter en su postulación para la reelección de la presidencia de la FIFA. No me caben dudas de que es un claro intento de no permitir la reelección de Blatter como presidente de la FIFA. Esto es una violación muy burda de las reglas de funcionamiento de las organizaciones internacionales. La justicia estadounidense argumenta su posición como árbitro anticorrupción de la FIFA en que los delitos cometidos por los altos cargos de la FIFA fueron pactados y planeados en territorio norteamericano y que los pagos de sobornos millonarios se realizaron mediante bancos en este país. Sin embargo, el hecho de que las detenciones se hayan producido justo antes de las elecciones del nuevo presidente de la FIFA ha generado preguntas sobre si este sería un caso netamente de corrupción o también político. También hay quienes se preguntan, si ya se tenía una avanzada investigación sobre los implicados, ¿por qué llegan hasta ahora las acusaciones y no una semana antes o después de las elecciones? Sin embargo, desde otras orillas políticas se cree que es pertinente la investigación de la justicia estadounidense. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, a través de su portavoz pidió la dimisión de Blatter, mientras que en el Parlamento británico se debatió el tema. Las dudas están puestas sobre el derecho de Qatar y Rusia para recibir la Copa Mundo. Si ellos ganaron esas candidaturas en un proceso corrupto, deberían retirarlas. Desde otras latitudes, en Latinoamérica, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, sede del reciente Mundial de Fútbol, pidió que se investiguen todas las copas del mundo y demás actividades del fútbol, incluida la Confederación Brasileña. Por su parte, Evo Morales de Bolivia, quien se ha caracterizado por su gusto al balompié, dijo que la FIFA se merece dirigentes que vivan para el fútbol y no del fútbol. El mundo tiene sus ojos puestos en la FIFA, en una crisis en la que, según el mismo Joseph Blatter, hasta ahora comienza. Los próximos meses no serán fáciles para la FIFA. Estoy seguro que seguirán más noticias negativas.
Vamos a Aranjuez, España, con Carlos Alberto Patiño, historiador, escritor, miembro de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política, autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo. Señor Patiño, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Hola, buenas noches. Profesor Patiño, me gustaría que usted nos hiciera un breve análisis de la forma como usted interpreta este informe que acabamos de presentar. Estas denuncias, la corrupción al interior de la FIFA, ya no solamente preocupa al mundo del fútbol. Vemos que mandatarios del mundo se están pronunciando frente a esto e inclusive dos potencias están enfrentadas diplomáticamente, cada una de ellas con una posición diferente frente a los resultados de esta investigación. Rusia respalda a Joseph Blatter y el Reino Unido respalda las investigaciones de Estados Unidos y al mismo tiempo pide que Joseph Blatter salga de la FIFA. ¿Usted cómo interpreta estos hechos? Pues mire, primero hay un hecho que es inaudito y es que hasta ahora la FIFA siempre se ha comportado como si fuera una especie de organismo supraestatal y sobre la que no regía ningún tipo de legislación estatal, ni siquiera ninguna posibilidad de observar o aplicar reglas internacionales. En las últimas 4 o 5 décadas ha habido muchos escándalos sobre corrupción en el fútbol, no solo a nivel, digamos, de las federaciones nacionales en diversos estados, donde el fútbol ha sido permeado por capitales ilegales, por grupos criminales, sino a nivel de la, digamos, dirigencia global del fútbol. Y esto ha sido constante, sobre todo desde la década de los 60, ha habido un escándalo permanente sobre los recursos, sobre las destinaciones de los recursos, sobre cómo se eligen o cómo se establecen las autoridades, pero sobre todo la falta de no regir reglas que permitieran tener una capacidad de control sobre lo que pasaba en el fútbol. Por tanto, esto es completamente inaudito, esto es un hecho completamente novedoso, y lo que es incluso más novedoso todavía, en un país donde el fútbol, si bien tiene millones de seguidores y que no es el deporte más, digamos, más importante o más visible, que en los Estados Unidos sea el país que tome la decisión de tener una intervención sobre el fútbol, y esto, digamos, viene a ser un elemento muy novedoso en este contexto. Ahora, ¿qué está tocando? Está tocando los puntos más sensibles de las sociedades contemporáneas, que es el tema de la corrupción. La corrupción se ha vuelto completamente, digamos, intolerable para las sociedades, ha generado cambios radicales en capacidades y en condiciones políticas, ha ido alterando completamente las agendas sobre las que las personas se mueven o toman decisiones políticas, y en ese contexto empiezan a producirse mecanismos de transformación sobre qué es lo que sucede en esta, digamos, perspectiva o en esta dirección frente a las decisiones políticas. ¿Qué es lo que más, digamos, sorprende en esta dirección? Sorprende muchísimo que se hayan producido 2 de las declaraciones de mayor peso, que son las declaraciones del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y las declaraciones de Vladimir Putin, que además le han dado a esta crisis una connotación geopolítica de primer orden. ¿Y por qué cree usted, profesor Patiño, que ha adquirido esa connotación geopolítica de primer orden? ¿Qué intereses puede tener, por ejemplo, Estados Unidos en que haya un cambio en la FIFA, más allá de un interés altruista que todos tenemos, y ese que tiene que ver con que no haya corrupción? ¿Puede haber otro interés de Estados Unidos, tal y como lo insinuó el presidente de Rusia, Vladimir Putin? Pues mire, la verdad es que en política internacional no hay que ser ingenuos y no hay acciones en la política internacional que estén marcadas solo por el altruismo. Y en este sentido hay que decir que la FIFA también puede ser un espacio importante de ganarse, digamos, acciones geopolíticas que puedan perjudicar a alguno de los competidores. Y no es ningún secreto, como lo ha dicho el mismo presidente Vladimir Putin, pero también como lo ha dicho el mismo David Cameron, el primer ministro británico, que lo que está en el juego, en el contexto de esta situación, es el enfrentamiento entre Rusia y la Unión Europea, especialmente desde finales del año 2013, cuando se empieza a producir el proceso de reunificación de la península de Crimea en el contexto de Rusia y se da lugar al inicio de la guerra de Ucrania, que además va a estar marcada por la salida del presidente Viktor Yanukovych, que para Vladimir Putin es un golpe de Estado, pero para los europeos es digamos, un cambio de gobierno frente a un gobierno que se ha convertido en un gobierno completamente ineficiente, y luego se da la elección del gobierno de Petro Poroshenko. En ese contexto, lo que está en juego, por un lado, es la estabilidad de Ucrania, la crisis y la guerra en Ucrania, hacia dónde va esta crisis. Y de alguna manera, lo que David Cameron hace cuando pide
que incluso se revise si el Mundial de Fútbol de 2018 se podrá celebrar en Rusia o no, o el Mundial de 2022 en Qatar se podrá celebrar o no. Lo que está haciendo es pasando una factura de cobro muy importante frente a todo este fenómeno de qué significaría que Rusia o Qatar pudieran mantener esta condición de, digamos, de celebrar las competencias que supone que ya estaban planteadas sobre la mesa. Ahora, hay que recordar que en los distintos escenarios en los que tanto se decidió tanto la elección de Rusia como la elección de Qatar, hubo muchas denuncias en la prensa internacional diciendo que habían millones de dólares que habían presionado que a quienes votaran a favor de Rusia o de Qatar. Y en ese contexto pues se produce uno de los fenómenos más complejos. Vemos que el tema de Qatar, el tema de Rusia, el tema de la guerra en Ucrania comienza a pasar una factura importante, y el mundo occidental pareciera poner en cintura además a una de las ruedas sueltas que era la FIFA, y en ese contexto ponerla, digamos, en cintura frente a las reglas del sistema internacional. Profesor Patiño, para finalizar, quiero preguntarle sobre el significado político y geoestratégico que tiene en este momento que Rusia haga un mundial en el 2018 y Qatar lo haga en el 2022. ¿Qué significado o a quién puede afectar estas dos decisiones que tomó la FIFA en el pasado y que, según Vladimir Putin, recibieron fuertes presiones por parte de la FIFA para que no fueran así? Si uno recuerda los Juegos de Invierno de Sochi en Rusia, recordará que Sochi fue uno de los mejores escenarios geopolíticos de presentación de Vladimir Putin y de lo que podríamos llamar la Rusia contemporánea, que permitió además el establecimiento de una serie de reglas geopolíticas y obviamente el relanzamiento de Rusia como una gran potencia geopolítica. En este contexto, lo que haría de alguna forma es invisibilizar más la crisis de Ucrania, pero sobre todo invisibilizarla por quienes los europeos de la Unión Europea sienten su gran responsable, que es Vladimir Putin, el gobierno ruso y las fuerzas militares rusas. De hecho, esto se cruza con una noticia que pasaba hoy en algunos periódicos europeos, y es que Vladimir Putin ha considerado que la información sobre soldados caídos en combate o unidades militares desaparecidas en combate de rusas van a ser consideradas secretos de Estado. Esto obviamente lo que hace es poner cada vez más una condición de alarma sobre cuáles son las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, y obviamente cuáles son las competencias en este contexto. Ahora, el tema es que lo de Rusia no se queda solamente allí, tiene que ver con la guerra en Siria, tiene que ver además con el tema de la guerra contra el Estado Islámico. La Unión Europea ha revivido el contexto del terrorismo contemporáneo en todos estos escenarios, y pareciera que adicionalmente lo del fútbol podría convertirse, partiendo de nuevo del discurso de Putin y de algunos funcionarios del Kremlin, podría convertirse en una especie de perspectiva asociada a lo que ya viene sucediendo con el petróleo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la economía rusa, no afectan tanto las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea o por los Estados Unidos como lo que tiene que ver con los precios del petróleo. Y de hecho, una de las interpretaciones que se ha presentado frente al petróleo es que la caída de los precios del petróleo también va encaminada, entre otras, contra la economía rusa y ha mermado o ha disminuido la capacidad del peso diplomático y militar ruso a nivel global. De forma tal que pareciera ser que este contexto de la FIFA no está desconectado, está plenamente metido en esta disputa internacional. Y luego viene el tema de Qatar, donde además hay problemas muy complejos como el tema de los homosexuales o el tema de las mujeres o el tema de la competencia política global y cómo se presentan esas condiciones de competencia. Entre otras porque se habían presentado unas diversas demandas o unas diversas denuncias más bien periodísticas sobre que Qatar había presionado de forma corrupta obtener esa designación. Pues por esa razón lo hemos invitado, profesor Carlos Alberto Patiño, para que usted nos explique, como lo ha hecho, esa relación que muchos creen que no existe, pero sí existe, entre política y fútbol. Profesor Patiño, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Regreso a México con Daniela Cohen, comentarista y periodista deportiva, también columnista del Grupo Milenio, ya nos está acompañando también para analizar ese tema. Daniela, hablábamos con el profesor Patiño, inclusive también lo comenté con el señor Sweeney, sobre la forma como actúa la FIFA. Sí. ¿Usted cree que la FIFA en su organización estaba actuando como si fuera una organización supraestatal? Para no ir más lejos, en el último mundial manejaron una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares y nadie ejerció una veeduría sobre la forma como se le dio manejo a un dinero en un paraíso fiscal, como muchos lo aseguran, como lo es Suiza, que fue al lugar donde llegaron estos millones de dólares que manejó la FIFA en el último mundial.
Yo creo que sí. La verdad es que a quién le tiene que rendir cuentas la FIFA, tendríamos que partir de ello y prácticamente a nadie. Criticaba mucho el presidente de Rusia esta acción de parte de los Estados Unidos, pero es el único país que realmente toma acciones internacionales de derecho. ¿Por qué? Porque en este caso se da que es en su país, pero de todas maneras, si no hubiera sido en su país, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde podrían acusar a la FIFA de actos de corrupción? Como bien lo mencionas, está la sede en Suiza, un paraíso fiscal, y complica mucho que alguien se meta dentro de la FIFA a juzgar lo que se está dando dentro de esta organización. Yo creo que sí es una organización que tiene que empezar a hacer cambios, que tiene que haber alguna instancia internacional que tenga jurisdicción en esta organización. ¿Para qué? Para que sea más transparente, para que ese deporte que millones siguen a través de los partidos de todas partes del mundo, de todas las ligas, pues tengan esa tranquilidad de que se está haciendo todo con rectitud, sin corrupción, una manera de trabajar leal, yo diría. Pues Daniela, yo te propongo, tengo que hacer una segunda pausa comerciales, pero cuando regrese quiero que hablemos sobre la incidencia que tiene este hecho en el continente americano. Son 7 altos ejecutivos de nuestro continente los que están presos en este momento en Suiza y por supuesto las denuncias que hay sobre los actos de corrupción que supuestamente habrían rodeado los derechos de transmisión televisiva de las Copas Américas de los próximos años. Así es que voy a hacer una segunda pausa comerciales y en la parte final vamos a hablar de este tema con Daniela Cohen, una reconocida comentarista, periodista y columnista de Opinión Mexicana que nos acompaña el día de hoy. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.